Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Cast Español. Soy Pedro. Y yo soy Verónica. Hoy es viernes por la tarde y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otra vez. Verónica, tengo que confesar algo. Esta semana ha sido muy difícil para mí. He sentido mucho estrés. ¡Oh, no, Pedro! ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, tuve 3 proyectos importantes en el trabajo al mismo tiempo. Y también mi hermana se casó el sábado pasado. Tuve que ayudar con muchas cosas para la boda. Eso suena complicado. Trabajo y familia al mismo tiempo. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí cansado todo el tiempo. No dormí bien. Mi cabeza dolía cada día. Y comí mucha comida rápida porque no tuve tiempo para cocinar. Eso es muy común cuando estamos estresados. Yo también paso por eso a veces. Pero, Pedro, ¿hiciste algo para sentirte mejor? Sí, intenté hacer algunas cosas. El martes por la noche salí a caminar por 1 hora. Fue muy bueno para mí. Caminar es excelente. El ejercicio siempre ayuda con el estrés. ¿Y qué más hiciste? El miércoles me levanté 30 minutos más temprano y preparé un buen desayuno. Comí frutas, pan con mantequilla y tomé jugo de naranja. Me sentí mucho mejor ese día. Me encanta eso. La comida saludable es muy importante. Cuando comemos bien, nuestro cuerpo tiene más energía para manejar el estrés. Exactamente. Y también hablé con mi mejor amigo por teléfono. Le conté todo lo que me preocupaba. Hablar con alguien siempre ayuda. A veces solo necesitamos que otra persona nos escuche. ¿Te sentiste mejor después de hablar con él? Sí, mucho mejor. Él me dio algunos consejos buenos. Me dijo que debo hacer una lista de todas mis tareas y organizarlas por importancia. Eso es muy inteligente. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, una lista nos ayuda a ver todo más claro. Así es. Hice mi lista el jueves por la mañana. Escribí todo en un papel. Las cosas más importantes las marqué con color rojo. Perfecto. Y dime, ¿qué otras técnicas usas tú para manejar el estrés? Porque todos tenemos estrés en algún momento. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar música. Cuando llego a casa después del trabajo, pongo música tranquila, música clásica o jazz. La música es maravillosa para relajarse. Yo también uso la música cuando me siento estresada. ¿Y tú, Verónica, qué haces cuando tienes mucho estrés? Cuéntanos. Yo hago varias cosas. Primero, siempre trato de dormir bien. 8 horas cada noche. El sueño es muy importante. Tienes razón. Sin buen sueño, todo es más difícil. Segundo, yo practico yoga 3 veces por semana. El yoga me ayuda a respirar mejor y a calmar mi mente. Yoga es excelente. Muchas personas dicen que es muy bueno para el estrés. ¿Es difícil aprender yoga? No, no es difícil. Al principio puede ser un poco extraño, pero después de 2 o 3 clases, ya te sientes más cómodo. Hay muchos videos en internet para principiantes. Interesante. Tal vez yo deba intentar yoga también. ¡Deberías! Te va a gustar. Y otra cosa que hago es escribir en mi diario cada noche antes de dormir. ¿Escribes en un diario? ¿Qué escribes? Escribo sobre mi día, las cosas buenas que pasaron y también las cosas malas. Escribo cómo me sentí. Es como hablar con un amigo, pero en papel. Eso suena muy útil. Nunca he intentado escribir en un diario. Deberías probarlo. Solo necesitas 10 o 15 minutos cada noche. No tienes que escribir mucho. Solo tus pensamientos y sentimientos. Lo voy a intentar. Y oyentes, ¿ustedes escriben en un diario? Díganos en los comentarios. Queremos saber qué técnicas usan ustedes para manejar el estrés. Sí, por favor compartan con nosotros. Siempre aprendemos mucho de ustedes. Verónica, hay algo más que yo hago cuando estoy muy estresado. Me gusta pasar tiempo en la naturaleza. Oh, sí, la naturaleza es muy relajante. ¿Qué lugares te gustan? Me gusta ir al parque cerca de mi casa. Hay muchos árboles y un lago pequeño. Me siento en una banca
y solo observo el agua y los pájaros. ¡Qué bonito! Estar en la naturaleza nos ayuda a recordar que somos parte de algo más grande. Nos ayuda a poner nuestros problemas en perspectiva. Exactamente. Cuando veo el lago y los árboles, mis problemas del trabajo parecen más pequeños. También es importante recordar que no podemos controlar todo. A veces el estrés viene porque queremos controlar cosas que no podemos controlar. Muy cierto. Mi mamá siempre me dice eso. Ella dice que debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar. Tu mamá es muy sabia. Aceptar lo que no podemos controlar nos da mucha paz mental. Y otra cosa importante es decir no a veces. No podemos hacer todo. No podemos ayudar a todos todo el tiempo. Absolutamente. Decir no es difícil para muchas personas, pero es necesario. Tenemos que cuidar nuestra salud mental primero. Oyentes, ¿ustedes tienen dificultad para decir no? Es una pregunta importante. Escriban en los comentarios. Sí, queremos saber si esto es un problema para ustedes también. Verónica, ¿qué piensas sobre tomar descansos durante el día? ¿Eso ayuda con el estrés? ¡Oh, sí! Los descansos son muy importantes. Yo tomo un descanso de 10 minutos cada 2 horas en el trabajo. ¿Y qué haces durante esos descansos? A veces camino un poco. A veces solo cierro los ojos y respiro profundamente. Y a veces tomo una taza de té. El té es muy bueno para relajarse. ¿Qué tipo de té te gusta? Me gusta el té de manzanilla. Es muy calmante. También me gusta el té verde. A mí me gusta el té de menta. Es refrescante y me ayuda a sentirme más despierto, pero no nervioso como el café. Buena elección. El café a veces puede aumentar el estrés si tomamos demasiado. Sí, es verdad. Yo solía tomar 5 tazas de café cada día. Ahora solo tomo 2, una en la mañana y una después del almuerzo. Eso es mejor. Demasiada cafeína puede hacer que nuestro corazón lata más rápido y que nos sintamos ansiosos. Otra cosa que me ayuda es reír. Ver comedias o videos divertidos en Internet. Reír es medicina natural. Cuando reímos, nuestro cuerpo libera químicos buenos que nos hacen sentir felices. Exacto. A veces después de un día difícil, veo un programa de comedia por 30 minutos y me siento mucho mejor. ¿Tienes algún programa favorito? Me gustan las comedias clásicas. También me gustan los videos de animales haciendo cosas divertidas. Los videos de animales son los mejores. Siempre me hacen sonreír. Y hablando de sonreír, es importante pasar tiempo con personas positivas. Las personas negativas pueden aumentar nuestro estrés. Muy cierto. Debemos rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir bien. Exactamente. Tengo un amigo que siempre se queja de todo. Después de hablar con él, me siento cansado y triste. Eso pasa. Algunas personas drenan nuestra energía. No es que sean malas personas, pero no son buenas para nuestra salud mental. Así es. Ahora trato de pasar menos tiempo con él y más tiempo con amigos que son optimistas. Buena decisión. ¿Y Pedro? ¿Haces ejercicio regularmente? El ejercicio es excelente para el estrés. Sí, trato de hacer ejercicio 4 veces por semana. Voy al gimnasio o salgo a correr. ¿Cuánto tiempo haces ejercicio cada vez? Normalmente entre 30 y 40 minutos. No necesitamos hacer ejercicio por horas. Solo 30 minutos ya es muy bueno. Sí, 30 minutos es perfecto. Lo importante es ser constante. Es mejor hacer ejercicio 4 veces por semana por 30 minutos que hacer ejercicio una vez por semana por 2 horas. Completamente de acuerdo. La constancia es la clave. Oyentes, ¿cuántas veces por semana hacen ejercicio ustedes? Díganos en los comentarios. Estamos curiosos. Sí, y también díganos qué tipo de ejercicio prefieren. ¿Correr? ¿Nadar? ¿Bailar? ¿Yoga? ¿Fútbol? Hay muchas opciones. Y recuerden, caminar también es ejercicio. No necesitan ir al gimnasio. Caminar 30 minutos cada día es suficiente. Verónica, una cosa más que quiero mencionar. La respiración profunda.
Oh, sí. La respiración es muy poderosa. ¿Tú practicas ejercicios de respiración? Sí, aprendí una técnica muy simple. Se llama respiración 4-7-8. ¿Cómo funciona? Inhalas por la nariz contando hasta 4. Luego aguantas la respiración contando hasta 7. Y después exhalas por la boca contando hasta 8. Eso suena fácil. ¿Y cuántas veces lo haces? Lo hago 4 veces seguidas. Solo toma 1 minuto o 2. Y me siento mucho más calmado después. Voy a intentar eso. Suena muy útil. Oyentes, ¿conocen técnicas de respiración? ¿Las usan? Compartan con nosotros en los comentarios. Sí. Nos encantaría aprender nuevas técnicas de ustedes también. Verónica, creo que algo muy importante es no compararnos con otras personas. Eso crea mucho estrés. Absolutamente. Las redes sociales hacen eso muy difícil. Vemos las vidas perfectas de otras personas y nos sentimos mal con nosotros mismos. Pero esas vidas perfectas no son reales. Las personas solo muestran lo bueno en las redes sociales. Exactamente. Nadie muestra cuando están cansados, estresados o tristes. Solo muestran las vacaciones, las fiestas, los momentos felices. Por eso es bueno limitar el tiempo en las redes sociales. Yo solo reviso mis redes sociales 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Esa es una buena estrategia. Antes yo revisaba mis redes sociales cada 20 minutos. Era una adicción. ¿Y cómo lo cambiaste? Apagué las notificaciones de todas las aplicaciones. Ahora mi teléfono no hace sonidos cuando alguien me envía un mensaje o comenta en mis fotos. Eso es inteligente. Las notificaciones constantes interrumpen nuestra concentración y aumentan el estrés. Sí, y ahora solo reviso mis mensajes cuando yo quiero, no cuando mi teléfono me dice. Me gusta eso. Tú controlas la tecnología. La tecnología no te controla a ti. Exactamente. Y otra cosa que ayuda es tener un horario para dormir. Yo siempre me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 6 de la mañana. Eso es disciplina. Yo no soy tan bueno con eso. A veces me quedo despierto hasta medianoche viendo series. Eso no es bueno para tu sueño. La luz azul de la televisión y el teléfono interfiere con el sueño. Lo sé. Necesito mejorar eso. Una cosa que puedes hacer es no usar pantallas 1 hora antes de dormir. Lee un libro en lugar de ver televisión. Buena idea. Tengo muchos libros que quiero leer. Voy a intentar eso. Y Pedro, ¿tomas vacaciones regularmente? Las vacaciones son muy importantes para reducir el estrés. Sí, trato de tomar vacaciones 2 veces al año. Una semana en verano y una semana en invierno. Perfecto. Nuestro cuerpo y mente necesitan descansar. No podemos trabajar todo el tiempo. Antes yo tenía miedo de tomar vacaciones. Pensaba que el trabajo no podía funcionar sin mí. Muchas personas piensan eso. Pero la verdad es que el trabajo siempre continúa. Somos importantes, pero no somos indispensables. Exactamente. Y cuando regreso de vacaciones, siempre tengo más energía y nuevas ideas. Las vacaciones nos recargan. Es como cargar la batería de un teléfono. Oyentes, ¿cuándo fue la última vez que tomaron vacaciones? ¿A dónde fueron? Cuéntenos en los comentarios. ¿Sí? Nos encanta escuchar sobre sus viajes y aventuras. Y no necesitan ir muy lejos. A veces unas vacaciones en tu propia ciudad pueden ser muy relajantes. Sí, lo que se llama un staycation. Quedarse en casa, pero hacer cosas diferentes. Visitar museos, restaurantes nuevos, parques. Exacto. Lo importante es romper la rutina y hacer algo diferente. Pedro, otra cosa que me ayuda mucho es practicar la gratitud. Cada noche pienso en 3 cosas buenas que pasaron ese día. Eso es hermoso. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Sí, cuando nos enfocamos en lo bueno, las cosas malas parecen menos importantes. ¿Y escribes esas 3 cosas en tu diario? Sí, las escribo. A veces son cosas grandes como recibir una promoción en el trabajo. A veces son cosas pequeñas como tomar un café delicioso. Las cosas pequeñas son importantes también. Un buen café,
una conversación agradable, un día soleado. Exactamente. La felicidad está en los pequeños momentos. Oyentes, ¿practican la gratitud? ¿Qué 3 cosas buenas pasaron hoy en sus vidas? Compartan con nosotros. Sí, nos encantaría leer sus respuestas. La gratitud nos conecta a todos. Verónica, hemos hablado de muchas técnicas para manejar el estrés. ¿Cuál crees que es la más importante? Es difícil escoger solo una, pero creo que lo más importante es escuchar tu cuerpo y tu mente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa prestar atención a las señales. Si te sientes muy cansado, descansa. Si te duele la cabeza todo el tiempo, algo no está bien. Si no puedes dormir, necesitas hacer cambios. Ah, entiendo. No ignorar los síntomas del estrés. Exactamente. Muchas personas ignoran las señales hasta que se enferman. Eso no es bueno. Tienes razón. Es mejor prevenir que curar. Sí, y otra cosa importante es buscar ayuda cuando la necesitas. No tienes que manejar todo solo. ¿Te refieres a terapia o consejería? Sí, hablar con un terapeuta o consejero puede ayudar mucho. No hay vergüenza en buscar ayuda profesional. Completamente de acuerdo. La salud mental es tan importante como la salud física. Exactamente. Si te rompes una pierna, vas al doctor. Si te sientes deprimido o muy ansioso, también debes buscar ayuda. Muy bien dicho. Oyentes, si sienten que el estrés es demasiado y no pueden manejarlo solos, por favor busquen ayuda. Hablen con un profesional. Sí, por favor. Su salud y bienestar son lo más importante. Bueno, Verónica, creo que hemos dado muchos consejos buenos hoy. Sí, hemos hablado de ejercicio, alimentación saludable, respiración, naturaleza, sueño, gratitud y mucho más. Y lo más importante es que cada persona es diferente. Lo que funciona para mí puede no funcionar para ti. Exacto. Deben experimentar y encontrar qué técnicas funcionan mejor para ustedes. Tal vez les guste el yoga, tal vez prefieran correr. Tal vez les ayude a escribir en un diario. O tal vez una combinación de varias cosas. Lo importante es ser proactivo con su salud mental. Sí, no esperen hasta estar muy estresados. Practiquen estas técnicas todos los días. El estrés es parte de la vida. No podemos eliminarlo completamente, pero podemos aprender a manejarlo mejor. Muy bien dicho. Y oyentes, recuerden que ustedes son fuertes. Pueden manejar los desafíos que la vida les presenta. Sí, tienen las herramientas. Solo necesitan usarlas. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Hola Cast Español es su comunidad. Sí, somos como una familia grande. Todos estamos aprendiendo juntos. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué técnicas usan ustedes para manejar el estrés. Y si este episodio les ayudó, por favor compartan con sus amigos y familiares. Todos necesitamos aprender a manejar el estrés mejor. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido en español. Sí, publicamos videos, fotos y consejos todos los días. Bueno, creo que es hora de despedirnos. Sí, ya es tarde. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Gracias por escuchar Hola Cast Español. Cuídense mucho. Descansen bien, coman saludable, hagan ejercicio y sean amables con ustedes mismos. Y recuerden, mañana es un nuevo día. Un nuevo comienzo. Buenas tardes a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.